Pues muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, gracias sobre todo a vosotros por acompañarnos y por elegir esta tarde la cultura, la literatura y el periodismo. Justo antes de subir comentaba con la alcaldesa que somos privilegiados en esta ciudad, aunque muchas veces solemos oír ese tópico de que en Santander no hay nada, precisamente suele ser lo contrario. Suele haber muchos actos, sobre todo muchos actos culturales y por desgracia que coinciden en horario y en fecha. Hoy la verdad que estamos muy satisfechos desde el Diario Montañés de recibir a Daniel Ramírez, que es como saben, un periodista, bueno, de hecho he leído que no lo sabía, que le nombraron periodista más completo hace 3 años. Todo el Así mundo se que, equivoca. tremendo. Por eso dicen fallos, Sí, cuando un por eso jurado, fue cuando un fallo jurado decide por algo parar del libro. le llaman fallo, ¿no? Bueno, y como saben, además de su trabajo en Onda Cero, es redactor jefe del Español. Eh, y además es escritor. Es una combinación que diría nuestro presidente y director del diario Montañés peligrosísima, ¿no? Bueno, después seguro que nos va a preguntar qué diferencia hay entre periodista y escritor porque sostiene que son el mismo oficio, ¿no? Y decía Manuel Ángel que este periodista que hoy recibimos es un periodista clásico. Clásico y sobre todo un novelista muy clásico. En cuanto se adentren, seguramente van a reconocer en la novela esa atmósfera que estamos muy acostumbrados a ver desde las redacciones, sobre todo yo creo que casi como eran antes, porque ahora son mucho más cibernéticas, pero esas redacciones donde parece que hay una guerra a diario, donde hay redactores jefes, no sé tú como redactor jefe, que son auténticos personajes, personajes literarios y personajes a veces misántropos, a los que hay que tratar con muchísimo cuidado. Hay un par de ejemplares de esta especie dentro del libro, pero sobre todo nos vamos a encontrar con una periodista que nos va a cautivar absolutamente. Se llama Julia Mendieta y recibe, bueno, pues casi el sueño de cualquier periodista. Es decir, abandona ahora mismo la actualidad, déjate de rollos, esto no va a ninguna parte, tú tómate 3 meses y hazme un reportaje de verdad. Yo creo que eso es algo que casi, bueno, aparte de eso, de un sueño húmedo para un periodista, no sé si a alguno le habrá pasado alguna vez o si a Daniel realmente le ha ocurrido. Pero claro, eso provoca un gran dilema. ¿Dónde encontramos un tema? ¿Dónde hacemos un reportaje? Bueno, Julia primero va a encontrar algo en su propio pasado, pero la vida, ¿no? Y en concreto un librero, le va a traer una historia que no esperaba, una historia que tiene derivaciones no solamente en bueno, pues la primera mitad del siglo pasado, sino incluso en nuestra ciudad. De hecho, hoy leíamos en el diario a Daniel cómo esta novela, nos contaba, surgió en parte en esta ciudad y fue escrita también en parte en esta ciudad. Creo que aquí en Gijón y en San Sebastián, ¿no? Eh, bueno, derivaciones de la primera mitad del siglo XX. No voy a contar demasiado, creo que Mario hemos hecho el pacto de no hacer demasiado spoiler, porque la novela tiene su parte de intriga y no hay que desvelarla. Pero bueno, vamos a encontrarnos dos historias cruzadas, de alemanes nazis en España y luego de la barbarie terrorista que sufrimos hace pues, prácticamente una década, un poco más. Y todo envuelto, como les decía, en una novela que sabe a clásico, que está muy bien escrita. Bueno, de hecho, enseguida van a notar un gran aliento poético dentro del libro, una voluntad además eso de deleitarnos mientras la vamos leyendo. Yo tengo bueno, varias frases marcadas que luego me gustaría comentar con él, pero yo creo que lo mejor es que antes de nada Mario nos dé una visión de la novela y luego vamos a conversar con Daniel. Mario, por favor. Muy bien, muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias Javier y gracias Daniel por estar aquí y en el aula de cultura del Diario Montañés y del Ateneo, donde tantos libros se han presentado ya a lo largo de estos últimos años, ¿no? Y es un placer de verdad acompañaros y haber leído la novela, porque lo primero que quiero decir es que es verdad lo que has comentado de lo del periodista y escritor y todo eso, ¿no? Que estamos acostumbrados quizá a una sobreinformación de un montón de cosas y ahora todo el mundo es escritor realmente, ¿no? O sea, bueno, no todo el mundo, pero un 98% de la población es escritora, más o menos. Y, y a veces uno desconfía, ¿no? Dice, oye, no sé si todo el mundo va a tener un cierto nivel
literario como para aguantar una edición, una novela de 500 páginas como es esta. Y en este caso sí que se aguanta, no solamente se aguanta, sino que es una gran novela. Y no lo digo solamente por que me ocupe con Javier la presentación de la misma, sino porque realmente es una gran novela. Voy a intentar, o vamos a intentar, defender que efectivamente estamos ante un escritor y un periodista de raza y que realmente sabe lo que escribe y cómo lo escribe. Y entonces, aguantar una novela 500 páginas con la tensión del día a día, de lo que le sucede a Julia y todo eso, yo creo que es un mérito ya evidente. Y me parece ya subrayable. Es decir, el hecho de que yo he estado con la novela absolutamente embobado hasta que he llegado al final, que luego contaré el final. Eh, eh, y luego hay otro aspecto que ha citado, o sea, lo primero eso, el hecho de que no se dejen llevar por el hecho de que Daniel Ramírez sea una persona conocida en el mundo del periodismo español porque es un gran escritor. Es decir, es que no quiero citar al Premio Planeta ni nada, o sea, es que no, prefiero seguir ni a la hija ni a la nieta de una conocida periodista fallecida. Sí, claro, hay que estar, la docencia te obliga a estar en la crema del asunto. Eh, Realmente es una pena que un libro así no hubiera merecido el millón de euros, realmente. Lo digo en serio, Daniel, porque es absolutamente injusto que haya libros que tengan una fama enorme con este, y sin embargo este... Si quieres recaudarlo, estás a tiempo. Estamos a tiempo, un crowdfunding, una... Y luego hay un aspecto interesante que ha citado ya Javier, el del texto que hoy publica en el diario Daniel sobre la relación de la escritura de la novela con Santander, que yo creo que es reseñable, porque además se citan acontecimientos históricos de la ciudad que a veces pasan desapercibidos y que él, de una manera muy bien informada, pues cita, ¿no? O sea, que tienen que ver no solamente con el hecho de haber escrito la novela en Santander, en parte en Santander, sino que Santander también influye y también tiene que ver en lo que vamos a leer. Y luego otro aspecto que ha citado Javier muy importante, que es el del novelista clásico. Es decir, aquí estamos ante un novelista que maneja muy bien las situaciones, las diferentes situaciones, porque la novela tiene varios niveles muy claramente establecidos, ya incluso en la trama. O sea, la trama, como ha dicho Javier, efectivamente se vincula a una historia del pasado, una historia trágica del pasado, de la guerra civil, pero también una historia trágica del pasado que tiene que ver con ETA, y una historia relativamente trágica, o si se quiere tragicómica, que tiene que ver con el trasfondo de las cloacas del Estado, y por lo tanto el lector va a reconocer muy fácilmente muchos elementos de la actualidad y del pasado, pero a la vez también va a reconocer la habilidad del escritor para ir sobrellevando esos niveles, ir metiendo al lector en los diferentes niveles de la trama, que no es una trama fácil, es decir, no es una trama... Es interesante la introspección de los personajes, la introspección en el personaje de Julia y cómo le va afectando su investigación sobre la guerra civil, que aparentemente es algo lejano, y su vivencia de un asesinato que ha habido en su familia vinculado a la banda terrorista ETA. Es decir, esos niveles hay que manejarlos con habilidad y yo creo que Daniel los maneja con extrema habilidad hasta llegar al final. Y yo creo que eso también es realmente notable. Y junto a eso, el novelista clásico se distingue obviamente no solamente por las situaciones, sino por los diálogos. Y los diálogos entre personajes que, por cierto, tienen todos un talón de Aquiles, todos tienen una debilidad o varias debilidades, son diálogos muy bien llevados, muy bien trabados y que manifiestan diferentes niveles de lingüísticos. Es decir, el que sostiene ella con sus compañeros de profesión, el que sostiene con la persona a la que entrevista en sus reportajes, con el librero, en fin, hay un montón de matices
que solo se dan en un buen escritor, a mi juicio. Y eso aparece en la novela. Y yo creo que esto es lo que yo quería por lo menos presentar de este libro, que, insisto, me ha parecido para mí una revelación. Bueno, la verdad que el libro, hablamos de esas tramas, de esas dos tramas en paralelo, pero como decía, quien te cautiva desde el principio es ese personaje, esa Julia Mendieta, que lleva 10 años, que entró de becaria en el Universal, lleva 10 años, de repente parece que está considerada como una de las grandes de su profesión, pero ella no termina de creérselo. Bueno, me imagino que la tentación como escritor de crear un alter ego casi la conjuras, ¿no? Al hacer un personaje que es Julia, en el que, bueno, pues casi evitaremos verte reflejado, pero algo tiene que haber del autor ahí, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Permitidme, antes de responder a la pregunta, que os dé las gracias a todos por venir, al Diario Montañés y al Ateneo por invitarme. Como Manuel Ángel, presidente del Ateneo, es un gran profesional, ha saludado a las fuerzas vivas hoy presentes, y yo, como soy un desastre con los protocolos, muchas gracias por venir, alcaldesa, presidente de los barcos. Si me paso de la raya me echa usted por mar. Me ha dicho Mario que ha venido incluso el escultor de los raqueros, ha venido Anchoa Soya, tenía que haberme puesto de traje, por lo menos. O sea que les pido disculpas. Si yo a saber que iba a ser algo tan solemne, me hubiera preparado de otra manera, ¿no? La verdad que es una alegría para mí estar en Santander, porque forma parte de mi infancia, de veranos muy bonitos, y también de mi vida adulta, donde he vuelto muchísimo a escribir. Muchos capítulos de esta novela los he escrito en el Palacio de Magdalena, en el edificio de Caballerizas, cuando no había concierto. En fin, no se puede tener todo Santander a veces, pero bueno, son buenos conciertos. Y la verdad que es una ciudad que me inspira mucho, es una ciudad muy literaria, que he procurado pasearla mucho e interiorizarla, ¿no? Porque es una ciudad donde resulta sencillo saber qué cosas pasaron. Es decir, hay un refugio antiaéreo que está explicado, están los carteles de los incendios, están las placas de los atentados de ETA, y a mí me gusta que las ciudades sean así, ¿no? Ahora que tengo hijos pequeñitos, cuando sean un poco más mayores, me gusta pasear por los sitios donde puedes contar lo que sucedió, y esta es una novela que habla de cosas que sucedieron, y presentarla en un Ateneo tiene un sentido, tiene un símbolo, ¿no? Porque los Ateneos son el legado liberal de España, son los lugares donde de manera civilizada confluyen los distintos, y por eso siempre que voy a una ciudad con la novela y se trata de un Ateneo, pues me hace mucha ilusión. Por hacer un breve marco de la novela, y ya me meto en la pregunta, o sea, los días que no existieron, muchas gracias por las cosas que habéis dicho de ella. En el fondo es un thriller, una novela de intriga, de misterio, que no tiene más vocación que la de atrapar al lector en la primera página y llevarlo a una velocidad vertiginosa hasta la última, y hacerle pasar un gran rato de lectura, sumergiéndolo en otro mundo posible, que eso son las novelas, y por eso leemos, ¿no? Es la historia de Julia, una reportera que persigue a un viejo nazi refugiado en España con una identidad falsa, y en esas conversaciones con él, en esa persecución, ella va a ir encontrando motivos y razones para intentar esclarecer el asesinato de su abuelo a manos de ETA cuando era una niña, ¿no? Entonces esos son los dos motores de combustión: la prescripción del crimen de su abuelo y la necesidad de encontrar a ese nazi y hacerle las grandes preguntas sobre la banalidad del mal. La escribí porque encontré unos papeles, una fuente me dio unos papeles sobre una red nazi en el norte de España, que operaba en Bilbao, en San Sebastián, y también en una pequeña parte en Santander. Por eso para mí tenía ese símbolo, ¿no? Cuando escribía allí y revisaba los papeles que inspiraban la novela, también aparecía la ciudad en la que estaba en ese momento. Y entonces yo empecé, cuando mi fuente me dijo, no quiero que lo publiques, ¿no? Y entonces el deber con una fuente es sagrado, pero dije, bueno, pues es tan apasionante como para escribir una novela. Y entonces empecé a escribir una novela solo sobre nazis refugiados en España. Julia solo perseguía a un viejo nazi. Lo que pasa es que en el transcurso de la escritura, mi abuelo, que tiene 96 años, en aquel momento tendría 90, 91, me cuenta algo que no había contado a mi madre y al resto de sus hijos, y es que había sido extorsionado por ETA. Entonces esto a mí me provocó una revisitación de los recuerdos un tanto catártica, ¿no? Porque
es verdad que yo soy un niño que creció en la Pamplona de los años del plomo. En Santander sabéis bien de lo que hablo, ¿no? Puente Arce, Santoña, el Club Marítimo, la Albericia. Pero para mí ETA era un factor ambiental, ¿no? Y de repente tenía que entender que el abuelo feliz que se tiraba en la alfombra a jugar con sus nietos era un hombre atemorizado que salía de casa todos los días a una hora distinta. Entonces me dije, la novela no puede ser ajena a todo esto que me está pasando, ¿no? Eran sensaciones muy densas, tenía que hacer con ellas literatura. Entonces empecé de nuevo y doté a Julia de esa condición de nieta de un asesinado por ETA. Es verdad que luego, a la postre, algunos libreros, algunos compañeros me dicen, oye, ha sido un acierto comercial el hacer confluir en la novela el asunto de ETA con el asunto de los nazis. Digo, pero es verdad que lo ha sido, pero yo no lo busqué, confluyeron de una manera natural. Yo empecé a escribir sobre esos papeles y luego vino la historia de mi abuelo, ¿no? A partir de ahí empecé a mantener una serie de conversaciones porque me preocupaba mucho caer en los clichés, ¿no? Es muy sencillo, o es más sencillo, construir a una víctima porque tenemos más empatía con ellas, nos sentimos más cerca de ellas. El verdadero reto literario es construir a los verdugos, construir a los asesinos. Entonces me preocupaba caer en los clichés. Entonces mantuve una serie de conversaciones a lo largo de estos 6 años de escritura de la novela con terroristas de ETA, con hijos de nazis para que me contaran cómo eran sus padres, con la hija de uno de los pilotos que bombardeó Guernica, con soldados de la División Azul que conocieron a los nazis en las trincheras, con supervivientes, ciudadanos muy mayores, nonagenarios todos, que sobrevivieron a la ocupación nazi en sus países, por supuesto con decenas de víctimas de ETA. Y con todo eso, aunque la novela es solo ficción, todas las tramas que aparecen y las historias de los personajes es solo ficción, yo necesitaba esas conversaciones para que en mi cabeza los personajes tuvieran carne y hueso y tuvieran su propio código ético y moral, ¿no? Entonces esta es un poco la historia de los días que no existieron. Sobre la pregunta que me lanzabas, Javier, es verdad que yo tenía solo 2 opciones para que fuera verosímil que una mujer de 30 y tantos años de repente en un momento dado de su vida emprendiera 2 investigaciones tan arriesgadas, la llevan a poner en riesgo su propia vida, y que necesitaban de esa audacia y de esa experiencia, ¿no? Entonces tenía 2 caminos, que Julia fuera policía o que Julia fuera periodista como lo ha sido. Elegí que fuera periodista por una cuestión de comodidad, ¿no? A mí la investigación se me iba haciendo cada vez más larga y si me hubiera tenido que meter a entender bien el funcionamiento de una comisaría, la relación entre los policías, la relación entre los policías y los detenidos, entre un agente y sus subordinados, etcétera, 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 no habría terminado nunca y no habría venido hoy a Santander, que me apetecía mucho. Entonces, elegí que Julia fuera periodista por eso, porque era un ambiente en el que yo me muevo y me resultaba más fácil. Entonces, Julia no es exactamente un alter ego mío, Julia tiene virtudes que yo no tengo y Julia tiene defectos que yo no tengo. Y entonces he intentado marcar distancia, ¿no? O sea, no quería que la novela fuera un ejercicio de autoficción. La novela es solo una novela, pero evidentemente las cosas que yo he ido viviendo estos años, porque además por razón de mi oficio pues he escrito mucho, ¿no?, sobre los asuntos de la memoria, están ahí, pero están solo como un levísimo paisaje de fondo. Bueno, dices que la novela es solo pretendías entretener al lector desde que la abre hasta que la cierra. Sí que la verdad que pasa bastante deprisa, lo de 500 páginas, a mí se me hace que son menos, ¿eh? Pero bueno, sí que hay algo más, sí hay algo que no suele haber, sobre todo en la literatura española, y es una voluntad de objetividad y una mirada integradora y hasta cierto punto comprensiva, no con los crímenes, ojo, sino con las motivaciones humanas, con las ideologías. Hay una voluntad humana que en estos tiempos de enfrentamiento y de frentismo se echaba bastante de menos en la narrativa española. Me imagino que eso lo has tenido muy en cuenta a la hora de entrar en la novela y de no buscar ese partidismo que parece que obsesiona últimamente a todo el mundo y más en la prensa, claro. Sí, a ver, por ser honesto, yo no he escrito la novela para defender ninguna causa política ni social, ni siquiera siendo causas justas, ¿no? Como por ejemplo sería hacer memoria de ETA o reseñar la impunidad con la que los nazis se refugiaron en España durante tantos años, ¿no? Yo he escrito la novela solo, como digo, para entretener a los lectores.
si como efecto colateral, antes hablábamos de tu hija, ¿no? Alcaldesa, me decías, oye, pues me va a encantar que lea la novela. Si como efecto colateral una chica de 18, 19 años se acerca a esta novela y de repente desarrolla un interés por lo que pasó en España con ETA, será un efecto colateral positivo, pero yo no lo he buscado porque eso tenía un peligro. Si yo hubiera escrito una novela para defender una causa, se hubiera colado la moral y la moraleja en la novela, y esto que es un thriller, una novela de intriga, de misterio, de suspense, el interés de la trama hubiera decaído, ¿no? Al lector de una novela no le gusta que nadie le dé lecciones ni le diga cómo deben suceder las cosas. O sea, yo cada vez que se me colaba algún rasgo de moral, claro, yo escribía con la historia de mi abuelo recién comprendida a mis espaldas, ¿no? Entonces, cuando escribía sobre ETA y sobre los asesinos del abuelo de Julia y se me colaba una gota de moral, borraba y empezaba otra vez, porque eso era malo para la literatura, ¿no? Creo que hay otros géneros para defender causas. Yo mismo lo he hecho con columnas en el periódico, escribiendo editoriales, o cuando escribí la efeméride del asesinato de José Luis López de la Calle, al que mataron por escribir en un periódico lo que pensaba cuando iba a comprar los periódicos en un día de lluvia. Ahí sí, pero en la novela no puedes ni debes hacer eso, ¿no? Entonces he marcado también otra vez más esa distancia. Sobre la ecuanimidad, claro, creo que es una consecuencia de eso, ¿no? O sea, para mí era muy importante que el lector en todo momento sintiera la sensación de estar siguiendo con una cámara a Julia, que es la protagonista, porque en el fondo sí es una novela sobre ETA, sobre los nazis, pero en el fondo, tú lo decías, Mario, es la aventura de una mujer de 30 años que está en el momento más importante de su vida, cuando el crimen de su abuelo está a punto de prescribir y además tiene un encargo en el periódico muy delicado y empieza a vivir, ¿no? Entonces es la novela de esta mujer, ¿no? Entonces para eso era muy importante la sensación de la cámara acompañando a Julia todo el tiempo sin reflexiones sociales o morales, ¿no? O sea, hechos que suceden, ¿no? A Hemingway, cuando fue a cubrir una guerra una de las primeras veces, empezaba a adornarse, a hacer así como reflexiones y tal, y entonces su jefe lo llamaba y después de cagarse en todos sus muertos le decía, dame verbos. Claro, lo importante son los verbos, ¿no? Lo que está sucediendo. Bueno, Mario. No, muy bien. Es que además es que atrapas al lector, al espectador le estás atrapando ahora mismo. Y al lector también le atrapa absolutamente. Y la fuerza del personaje de Julia es justamente esa, es que realmente está como derivada en su trabajo, su investigación, y te crees absolutamente lo que sucede, es decir, te metes en la novela. Yo es lo que me ha pasado, experiencia como simple lector, ¿eh? Y eso a mí me parece realmente potente. Ahora bien, también es cierto que cuando dices lo de la parte moral, claro, a lo mejor no se trata de hacer un ensayo moral para estar hablando de la moral realmente. Al final no puedes soslayar la parte moral. Quiero decir que aunque no quieras hablar de ello, el lector siempre se lleva una idea de que realmente se están poniendo sobre la mesa importantes temas como es el mal o el bien, ¿no? O la memoria histórica o el peso del pasado, ¿no? De hecho, hay una referencia, bueno, hay varias referencias al libro de Hannah Arendt que encuentra en la librería y tal, y no es casual, naturalmente, Daniel, que hables de Hannah Arendt, ¿no? Y de esa idea de cómo nos acercamos al mal realmente. Y hay unas páginas, creo que especialmente brillantes, que tienen que ver con la investigación que hace Julia con el nazi, que es un personaje antipático, no por ser nazi precisamente, me refiero a porque es un señor cascarrabias y como... Sin embargo, hay una especie de intento de comprensión de ciertas razones. Y eso me parece muy valioso en la novela. Sin caer en el tópico, cuidado. Sin caer tampoco en el tópico de que solamente cumplíamos órdenes o de que éramos malos malísimos. O sea, no. Entonces a mí me parece que esa es una complejidad que yo he notado en la novela, tanto en la parte del nazi como en la parte del hijo del nazi, por ejemplo, en la parte de quien busca al nazi, que quiere hacer también justicia de alguna manera, y en la parte de quien ha sufrido los asesinatos de ETA o un asesinato de ETA
y no sabe qué hacer con ETA, ni con la memoria de ETA. Eso me parece que tiene una complejidad de cara al lector muy notable. Y sin embargo le atrapas. Es que este asunto, claro, es el reto de construir a los verdugos, ¿no? Que es tan complicado, pero era muy importante en la novela porque yo tenía que ser capaz de explicar a través de mis personajes cómo fue posible que en Alemania, en un momento de su historia, millones de personas fueran nazis. De hecho, lo raro era no serlo, estadísticamente. En el País Vasco hay una cosa que nos incomoda hoy mucho, porque estaban los verdugos, los asesinos, pero en mi ciudad y en otros lugares del País Vasco, cuando explotaba una bomba y había un muerto en el suelo, la gente ni se paraba. Y cuando salían Sabater y 4 amigos a manifestarse, la gente echaba la persiana. Y yo no sé, yo era un niño, yo no sé si hubiera sido tan valiente como para estar en esas manifestaciones, no lo sé, ojalá lo hubiera sido, pero no lo sé. Igual hecho, no, igual hubiera echado la persiana. De hecho, perdona Daniel, perdona, que te he Sí, cortado, sí. pero es una de las preguntas que te haces, o sea, ¿qué hubieras hecho tú? Es una pregunta que sobrevuela mucho, ¿no? ¿Qué hubiera hecho usted o qué hubieras hecho tú en esa circunstancia, ¿no? O sea, es muy complicado hacer un análisis presentista del pasado, cuando no te pones en el pellejo de la persona que estaba ahí, ¿no? Bueno, perdona. Que sí, no, sí, viene muy al pelo. Y claro, para mí era muy importante construir con verosimilitud a los asesinos para que fuera creíble por qué de repente se convierten en asesinos, ¿no? Y luego está una parte que para mí fue muy interesante en mi investigación previa y que quería trasladársela al lector, que es qué pasa cuando te sientas con el asesino, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando ese asesino tiene 90 años y es un viejecito venerable que puede ser encantador, que te trata como si fuera su abuelo, y entonces tú tienes por un lado tu conciencia que te dice es un asesino, fíjate lo que ha hecho, pero cuando es la 10ª vez que le ves, ¿cuáles son los sentimientos involuntarios que desarrolla tu corazón? Y, salvo que seas una persona con determinados trastornos psiquiátricos, ¿cuáles son los incomodísimos pensamientos que desarrolla tu capacidad de empatía, ¿no? O sea, ese terreno tan afilado, tan delicado, tan peliagudo, para mí era muy interesante llevarlo a la novela, porque a mí me resultó un desafío como periodista que mantenía estas conversaciones, y me parecía interesante trasladárselo al lector. Y efectivamente, en los actos de estos días, la cosa más bonita que me han dicho es, oye, leyendo la novela me he preguntado qué habría hecho yo de haber nacido en la Alemania de 1930 o qué habría hecho yo de haber nacido en la Euskadi de 1970. Entonces, hacer todo esto sin moraleja y sin moral, solo exponiendo los hechos, era lo más importante. Porque además, en el fondo, o sea, vivimos ahora en un momento de la política y del periodismo que en ese sentido estamos cometiendo continuamente el mismo pecado, que es adoptar continuamente el discurso de la moral. Y en el fondo, si nos circunscribimos a los asuntos que salen en la novela, si tú quieres contarle a un chaval a una chica de 18 años qué fue ETA, si tú le describes minuciosamente el asesinato de Puente Arce y presentas quiénes eran esas víctimas, sin decir nada, solo exponiendo sus familias, qué hacían, cuáles eran sus ilusiones, qué desayunaban por la mañana, qué les decían a sus hijos, cuál era su equipo de fútbol, y el transcurso minucioso de los hechos de ese día, no tienes que decir nada más. Eso ya demuestra la ignominia que fue ETA, ¿no? No hace falta decir, no, porque fue una ideología. No, si la mejor manera es relatar un atentado telegráficamente, ¿no? Y el asunto de los nazis refugiados en España, otro tanto, ¿no? Es decir, coges cualquier acción cometida por el protagonista de la novela, tal y como se enuncia en la novela, y no hace falta estar diciendo, no, mirad qué hijo de puta. No, si solo con reseñar los acontecimientos de su vida ya estás explicando lo que significó eso, ¿no? Entonces esto ha sido un poco mis obsesiones a la hora de escribir la novela. Bueno, oye, obsesiones, pero uno cuando lee que había un tal Stramer aquí en la Alameda Segunda, creo que es la Alameda de San Fernando, número 23, ¿esto es de los papeles que te pasaron o esto es ficción? Pues yo me he quedado... No, mira, contaré una anécdota que resulta que un día me mandó un mensaje, la novela sucede sobre todo entre Madrid y San Sebastián, que es la ciudad de Julia,
Y entonces un día una lectora me manda un mensaje y me dice, joder, que yo vivo en la calle tal, en el número tal, y porque era el piso de mis suegros y no sabíamos que el del tercero era un nazi. Y digo, señora, calma, es una novela, es todo ficción. Y ya me imaginaba el piso del pobre hombre, fascistas, pintado, la puerta echada abajo y tal, ¿no? Entonces, todos los datos que salen, o sea, yo los papeles que yo encontré que efectivamente eran mapas de constelaciones con sus matrículas, sus direcciones, etcétera, cambié los nombres, porque sabía que se podía montar un guirigay con esto, ¿no? Bueno, aquí de hecho inventaste la calle, ¿no? Porque es Alameda de Oviedo y calle San Fernando, con lo cual por suerte no hay número 23, ¿no? La Alameda es una calle que no tiene edificios, está completamente está vacía, ¿no? Hay un Paco Cáceres. Uy. ¿Y es que es alguien de aquí o qué? Yo no digo más, pero hay un Paco Cáceres que además es director de Alerta. Periodista clásico. Periodista. Joder, pues en la novela es un Entonces, miserable. Y Francisco Cáceres Sí. y luego el hijo y tal. O sea que No se lo digáis, curiosamente- que No, compre no, el por libro y favor, ya está. no, ya no es posible, pero sí es curioso eso. Sí. Pero no, vamos a ver, sí, porque te pones como muy exquisito con las calles y si no sé qué, pero realmente no. Claro, da igual, No, o sea, no es un dato. A mí me parece más relevante, por ejemplo, el hecho de que hayas recuperado, aunque fuera brevemente, el bombardeo de Santander por la Legión Cóndor, que es un bombardeo que está muy desconocido, que Álvaro Pombo lo sacó en la novela de Santander 1936 y que fue previo al de Guernica y no tan terrible en cuanto a número de víctimas, pero muy terrible y tuvo como consecuencia lo del Alfonso Pérez y todo eso. O sea que eso yo creo que haces muy bien en recuperarlo, no porque por la ciudad, sino porque es que da un velo de verosimilitud también a lo que estás contando, ¿no? Aunque sabemos que es ficción y siempre hay que jugar un poco entre lo que sucedió y tal, pero realmente es un dato creo que más notable de lo que parece, porque además le da verosimilitud al personaje del nazi, ¿no? Sí, o sea, todos los personajes y todas las tramas son ficción, pero los hechos históricos son absolutamente reales y contrastados. El marco donde sucede probablemente me influyó la novela de Álvaro, porque yo la acababa de leer, ¿te acuerdas? Lo acababa de entrevistar, que por cierto casi me mata Álvaro Pombo. Les contaré que por mediación de Mario fui a su casa y entonces yo tenía mucho catarro y él me recibe en su salón con las paredes tintadas por el humo. Él se encendía un cigarro, ponía otro, se le olvidaba que lo tenía y tal y cual. Entonces yo estaba muy acatarrado y entonces empecé a toser con el humo. Yo no me atrevía a decirle nada a mi anfitrión, ¿no? Y entonces él alarga la mano desde su silla metiendo una botella de anís del mono y me dice, chaval, muchacho, dale un par de tragos a esto que es lo que te va a arreglar. Y probablemente hubiera tenido razón, no los tomé y así me duró el catarro, ¿no? Pero yo había leído, mientras escribía la novela, yo estaba leyendo Santander 1936 y de hecho lo primero que te he dicho al entrar al Ateneo, al ver el busto de Gabriel María Pombo, he dicho el personaje de la novela, ¿no? Sí. El tío abuelo de Álvaro. O sea, todo lo que está, todos los hechos históricos son reales. Lo que es ficción son los personajes que van acercándose a ellos. Oye, algunas reflexiones que aparecen en la novela. Por ejemplo, dices que Julia ha aprendido que las ciudades pequeñas son duras. Vienes de Pamplona, estamos en una ciudad, bueno, no tan pequeña. Realmente son duras las ciudades pequeñas porque lo que tendemos a pensar es que lo duro es Madrid, ¿no? Son las metrópolis, no la vida aquí. Sí, bueno, lo que pasa es que, claro, hay que enmarcar esa frase en el contexto, ¿no? O sea, a ver, las ciudades pequeñas y las ciudades grandes tienen asperezas distintas, ¿no? En el sentido en el que lo dice Julia es en que, claro, ser víctima de ETA y convivir con los asesinos de tu abuelo en una sociedad donde no se les penaliza demasiado y donde te los tengas que cruzar por la calle, eso hace que la ciudad pequeña sea muy dura. O sea, los pueblos y las ciudades en general, pero de País Vasco y Navarra, han sufrido mucho en ese sentido, ¿no? Hace poco se estrenó, fue La Reina al estreno por sorpresa y fue muy ilusionante porque era un documental de unos chavales que se titula Los nietos del silencio, un proyecto final de carrera de unos estudiantes de periodismo donde
se daba un enfoque muy novedoso al asunto de ETA, y es qué pasa con los nietos, ¿no? O sea, qué pasa con quienes han perdido a sus abuelos asesinados y ni siquiera los han conocido. Y te das cuenta de la barbarie porque el veneno de la serpiente, cuando se inyecta, aunque tú no hayas conocido a tu abuelo, si lo han matado, tu vida está totalmente condicionada por eso. Porque quizá tu padre y tus tíos se hayan dejado hablar por maneras distintas de enfrentar el duelo, porque quizá tu padre o tu madre hayan entrado en una depresión, no la hayan superado nunca y esa educación es la que te ha llegado a ti. O sea, es tremenda, ¿no?, la lacra del periodismo. Y uno de los nietos que aparece en ese documental cuenta la historia de cómo en su pueblo ellos tuvieron que vender la casa familiar porque en las fiestas del pueblo tiró el chupinazo el asesino de su abuelo. Asesino confeso y juzgado. Entonces, y además un día fue a un bar y entonces estaba el asesino de su abuelo y le dijo al camarero o camarera del bar, delante de él: solamente quiero decirle que usted le está sirviendo al asesino de Salvador Ulayar. Y cuando salió del bar, el asesino de su abuelo le miró y le hizo así, con el gesto de la pistola, ¿no? Entonces, la frase donde Julia dice las ciudades pequeñas son duras es en ese sentido, ¿no? Porque ella convive en una sociedad donde el clima es muy complicado para quien ha sido arrollado por el tren de ETA. Claro, lo que nos lleva a esto es a una reflexión y es la construcción del futuro, ¿no? Y es que, claro, en este momento, o desde hace 15 años, estamos en un proceso que no se sabe exactamente hacia dónde avanza, en el que tenemos que decidir si vamos a aislar o vamos a integrar a una parte de la población que, bueno, pues se expresó mediante la barbarie, ¿no? Entonces yo no sé qué visión tienes tú ahí, si ha cambiado además tu visión mientras construías la novela y explorabas además toda esa historia familiar que desconocías, y si ves el futuro con esperanza o con preocupación, ¿no? Hombre, lo veo con mucha preocupación, ¿no? Yo voy no quería meterme en jardines, pero yo voy al Congreso todas las semanas por razón de mi oficio y me encuentro en un parlamento donde hay determinados partidos que nunca habían hablado de ETA, que incluso la celebraban, y otros ahora que por tacticismo político se han olvidado de ETA, incluso teniendo asesinados en sus filas, ¿no? Pero al mismo tiempo también hay otros partidos que tienen algunos problemas en hablar de Franco, ¿no? Incluso he escuchado cosas que a mí, claro, teniendo 33 años me parecían inimaginables, ¿no? Un partido que decía claro, que con Sánchez estamos muy mal y que con Franco vivíamos mucho mejor, ¿no? Entonces, claro, entonces son cosas que a mí me alarman, ¿no? La memoria fratricida, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Sobre todo en el asunto de ETA, porque acaba de suceder, ¿no? Y yo creo que con el franquismo hay un corpus de libros y de ensayos donde uno puede saber con ecuanimidad lo que pasó, ¿no? La guerra civil, el franquismo. Y con el asunto de ETA estamos ahora jugando ese momento, ¿no? O sea, estamos ahora escribiendo esos materiales para las generaciones del futuro. Se está haciendo la política para el futuro y ahí me preocupa, ¿no? Creo que estamos fracasando como sociedad, ¿no? Vas a un aula de cualquier universidad de España de primero de carrera, preguntas quién fue Miguel Ángel Blanco y levantan la mano 3. Y si saben algo de ETA es por Patria, que afortunadamente fue un bestseller, pero Fernando Aramburu, cuando ETA mataba, escribió un libro maravilloso, Los peces de la amargura, un libro de relatos, y nadie ha leído Los peces de la amargura, ¿no? Y entonces me preocupa, ¿no? Me preocupa. Yo tengo una esperanza, quizá ilusa, pero que ojalá llegue un día. Con el franquismo hubo un personaje para mí fundamental en la construcción de la democracia en España, que fue Dionisio Ridruejo. Dionisio Ridruejo, muchos de ustedes lo sabrán, y para quien no lo sepa, fue uno de los autores del discurso falangista más duro en los años de la guerra y de la posguerra, y acaba desengañándose de lo que pasó, y entonces hizo un descargo de conciencia brutal, hasta el punto de ser perseguido por el régimen, y se dedicó a predicar la buena noticia, la necesidad de una democracia, con una contundencia brutal, porque él lo había vivido, ¿no? Él conocía el monstruo por dentro. Entonces yo tengo la esperanza ilusa
de que imaginemos que un día Arnaldo Otegi pierde el juicio y se dedica a recorrer los colegios y las ikastolas diciendo: miren, yo secuestré a punta de pistola a un industrial de Vitoria y estuvo mal. Miren, mis compañeros de banda asesinaron a toda esta gente y estuvo mal. Y además yo mismo les voy a explicar por qué esas ideas son equivocadas. Eso tendría mucha más eficacia política que quienes han estado siempre del lado de las víctimas sigan diciendo lo mismo, ¿no? Pero, es decir, esos discursos, desgraciadamente, quienes no hemos estado nunca ahí, nunca vamos a cambiar la mentalidad de una parte de la sociedad de Euskadi y de Navarra. Es imposible. Pero si hay alguien que desde dentro actúa como hizo Ridruejo, creo que hay una oportunidad y ojalá con el paso del tiempo vayan apareciendo esas voces. Claro, quizá es que habría que esculpir muy grande esta frase que utilizas como cita inicial en la novela, ¿no? De Sebastián Castellón, bueno, no sé cómo se pronuncia, que dice: matar a un hombre no es defender una idea, es matar a un hombre. Es decir, a veces no llegamos a comprender o ha quedado ya muy lejos esa época en la que las ideas había que defenderlas con fuego, ¿no? Claro, porque, o sea, decir, tenemos una ventaja algunos que es haber nacido muy por detrás de los acontecimientos de los que hablamos y no tener esas heridas en carne propia, ¿no? Pero a mí qué me importa si un hombre ha sido asesinado en una checa del Paseo de la Castellana, fusilado por el franquismo en las tapias de la Almudena, o matado por un coche bomba de ETA, o por Stalin, o por Castro, o por Hitler. Entonces, por eso puse la frase de Castellón en el frontispicio de la novela, ¿no? Matar a un hombre nunca es defender una idea, es solo matar a un hombre. Y esto, claro, parece una obviedad, pero si uno asiste a determinados espacios de debate, no es tan obvio, ¿no? Entonces, a mí, como siempre me ha parecido obvio, pues me parecía como una vacuna y además un recordatorio donde yo no voy a entrar jamás a discutir si un asesinato, por su motivación política, fue menos asesinato que otro, ¿no? Me parece que así se destruyen las memorias de los países. Bueno, y ahora el oficio, bueno, uno de los dos tuyos, y es ese amor-odio que tienes con el periodismo, que tienes como narrador, ¿eh? En la novela, que tiene Julia, y además, bueno, que aporta, yo creo que la parte más irónica y divertida de la novela, que suele ser la que está en la redacción, ¿no? Y la galería de personajes que aparecen. Bueno, de hecho, que llegas a decir: el periodismo, aparte de que la felicidad es una mierda, el periodismo es una mierda. Y dice el redactor, no, dice el librero, dice que en el periodismo junta lo peor de los hombres y lo mejor de las letras. Yo no sé si tu experiencia profesional y vital te ha demostrado que eso es verdad o al contrario, ¿no? Bueno, hay de todo, ¿no? O sea, creo que también hay de todo en la novela. O sea, yo creo que está la parte más oscura del periodismo, ¿no? El de los medios de comunicación sometidos al poder a través de la publicidad institucional y de las presiones políticas y de empresas de comunicación cada vez más débiles por las dificultades para financiarse y por tanto... Ficción pura eso, ¿no? No hay ningún medio así que yo sepa, ¿no? Y por tanto los políticos con los dientes largos sabiendo que los medios son más débiles que nunca, pero también está el periodismo valiente y audaz que emprende Julia, demostrando que todavía hoy las grandes historias se publican en los periódicos, ¿no? A mí cuando alguien me dice: es que el periodismo de hoy no tiene credibilidad, el periodismo de hoy ya no sirve para nada. Todos los asuntos que se enuncian, absolutamente todos los asuntos que se enuncian en los sumarios que estamos conociendo estos días han sido publicados antes por periódicos. Es decir, el periodismo hizo su trabajo, hay mal periodismo, pero el periodismo sigue haciendo su trabajo, ¿no? Y todos los grandes escándalos de la democracia en España, la corrupción de los dos grandes partidos, etcétera, ha sido publicada antes en periódicos antes de llevarse a los tribunales, ¿no? Entonces, mientras eso suceda, el periodismo servirá para algo. Lo que pasa es que yo he intentado, pues igual que con los elementos de ETA o de los nazis, he intentado contar el periodismo que he vivido de una manera descarnada, donde esté lo bueno y lo malo. Bueno, todo antes lo ha destapado un periódico, un periodista, pero bien dices en la novela, y cualquiera lo puede constatar, el periodismo está en crisis, ¿no? Mueren periódicos todos los días, la profesión no está precisamente bien valorada, ni pagada, y casi parece que esté un poco en riesgo, ¿no? Se ha hablado de periodismo ciudadano, parece que hay
nuevos foros que sustituyen a los medios tradicionales. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Tú como profesional, ¿cómo lo ves? No tengo ni la más remota idea. O Mm. sea, la verdad, no digo porque, claro, esto es. No tengo capacidad Ujú. para responder a esa pregunta, ¿no? Yo procuro ejercer el oficio con responsabilidad y pasármelo muy bien. Y son las dos únicas cosas que puedo hacer, ¿no? O sea, en realidad es una profesión muy liberal en el sentido de lo individual, ¿no? Tú siempre tienes la posibilidad de hacerlo bien. Tú siempre tienes la posibilidad de no firmar ni una sola información en la que no creas o que no sea verdad, ¿no? Y eso no te lo puede quitar nadie. Entonces, está en manos de cada uno de nosotros. Ujú. Claro, pero bueno, no somos solo nosotros, sino Sí. hay una masa detrás que es la Mm. ciudadanía que nos demanda y Mm. nos pide cosas, ¿no? No sé si realmente estamos en sintonía o está en sintonía la prensa española con los lectores españoles y la ciudadanía española, ¿no? En ese sentido. Bueno, como en todos los matrimonios tienen sus ratos, ¿no? No, pues está muy interesante, de verdad, lo que habéis comentado. Muy complicado, ¿eh? Lo del futuro y lo de qué hacemos con ETA y todo eso es muy complicado, muy complicado. Hay falta tener Claro. una altura de miras Ujú. Bueno, eso es lo que que viene buscaba por... yo. Sí. Sí, perdona. Eso es lo que había visto yo dentro de... Hay un personaje que es... se lo van a encontrar muy pronto en el libro, que no tiene después trascendencia, pero sí que introduce la historia y es el librero es el que reflexiona o el que introduce a Hannah Arendt y el que reflexiona sobre cómo hubiéramos sido cualquiera de nosotros si hubiéramos estado en Alemania, ¿no? Y dice una frase que es muy sugerente en la que se pregunta qué tipo de fascismo llevamos dentro cada uno, ¿no? ¿Cuáles son los fascismos que tenemos dentro? ¿Realmente todos tenemos dentro algún tipo de aberración político-ideológica de un lado o de otro? ¿Realmente el fascismo puede estar dentro de nosotros, aunque no lo queramos? Bueno, el librero lo dice en el sentido de que todos los seres humanos tenemos una parte más oscura por donde se desagua la ira, los nervios y tal. Yo, por ejemplo, procuro hacerlo con el fútbol, ¿no? Yo, las únicas veces Espero que con el Racing, que ¿eh? A recuerdo, ver. bueno, tengo ganas de volver este año volveré al Sardinero, a la que habéis subido, ¿no? Lo No, volveremos sufrirás. nosotros al Pero, Bernabéu y al Metropolitano. no, yo soy de Osasuna, ¿eh? A mí de estos sitios no me hables. No, pero, Ah, pues Osasuna nunca se rinde. O sea que... sí, pero no, pero el librero lo dice en ese sentido, ¿no? Lo que pasa es que, claro, esto no significa que todo el mundo tenga un asesino dentro, pero sí que en un contexto determinado y en una situación determinada, es la otra frase, antes has mencionado la de Castellón, es la otra frase de la novela, ¿no? Una frase muy citada de Tolstoy: pon a desfilar a un chaval con música militar, dale un fusil y tendrás un asesino. Que es lo que pasó en Alemania y lo que pasó en determinados sitios de Euskadi. No sé si... Pues bueno, sí, tú no, mismo, es si que querías nosotros decir llevamos algo. un buen rato Sí. conversando, pero todos estos amigos que nos acompañan seguro que llevan también alguna idea en la cabeza que les encantaría compartir contigo. Por favor, Ángel. Pueden insultar también por aquello de purgar en sitios inofensivos los fascismos de cada uno, si lo desean. Buenas tardes. Buenas tardes. Al hilo de lo que has dicho, porque es que se me ha venido a la cabeza de el nazi, no he leído el libro, del nazi de que si la Alameda Segunda, que si San Fernando, ahí vivía un nazi que se ha muerto de viejo, feliz y contento y trabajando, cuyo hijo esquiaba conmigo y yo no sabía nada del nazismo entonces, porque voy a saber yo con 19 o 20 años. Y un día, mucho tiempo después, viene una de mis hijas a casa enfadadísima porque hay un chaval nuevo en la pandilla que muy guapete y muy tal, pero digo, ¿cómo se llama? Dice, el nazi. Era el hijo de mi amigo, era el nieto del nazi que vive ahora, tendrá 50 y tantos años. O sea, que sí podemos seguir viviendo aunque nos llamen nazis. A mí no me llama nadie nazi, ¿eh? Pero quiero decir que así se puede seguir viviendo y le llamaban el nazi y él estaba muy contento. Joder, tenía un problema entonces. Sí. Pero era guapo.
Ah, amigo. Claro, por eso Es no le que ahí importaba, está, claro. hay una de las claves, es esa. Pues Sí, por ahí. Claro, claro. No, Ahí es va- verdad que fíjate que os lo he contado antes, no. digo, ya veréis como cuando el público intervenga salen historias de estas, ¿no? En muchas ciudades han pasado historias de estas, de decir, oye, yo conocí a uno, yo conocí, porque realmente había muchísimos en España, ¿no? Y claro, no, claro, claro, claro. Sí, sí, es verdad, es verdad. Más preguntas, por favor. Bueno, yo solamente bueno, perdón, por favor. No, por favor. No, bueno, yo quería saludar al autor. Eh, Buenas tardes. Buenas tardes. Yo nací en Pamplona, estudié el bachillerato en Pamplona y era cuando empezaba ETA, los primeros asesinatos, cuando yo estaba estudiando el bachillerato en Pamplona. Tengo un sobrino que se llama Miguel y vive en Sevilla. Y entonces me he enterado por él que Sí. voy a leer el libro con mucho gusto. No le voy a pedir la firma porque ya hace bastantes años que leo en libro electrónico porque en mi casa no caben, ya no cabían, ¿no? Y mi mujer ya me puso. Bueno, y aparte de saludarle y esto, pues quería decir, como se ha comentado, si habrá una integración del mundo de ETA, mi sentimiento es que nunca lo habrá porque ese mundo es irrecuperable en un tiempo histórico que vamos a vivir o que van a vivir nuestros nietos. No sé, dentro de 500 años, si sigue existiendo la humanidad, no sé qué habrá pasado. Pero en tiempos, mientras haya grupos que piensan que son superiores a otros, pues no tiene arreglo. Yo lo siento, pero esa es mi impresión. Y bueno, y quería decir también que yo llevo 50 años viviendo en Santander, ya me considero santanderino. Muy bien. He tenido la suerte de no vivir en mi tierra lo que fue ETA, porque eso para mí hubiese sido espantoso. Aquí también hubo atentados, pero lo que no había era en las calles el apoyo a los asesinos, el apoyo que existió en el País Vasco y en Navarra también en algunas zonas. Y ahora yo en Pamplona no me siento a gusto cuando voy. Tengo un hermano que vive allí, tengo un hermano, pero no me siento a gusto porque pues, se está queriendo imponer el euskera por encima de todo, ¿no? Y entonces estoy incómodo. Bueno, es una experiencia que quería comentar y bueno, y el saludo de parte de mi sobrino. Muchas gracias por venir. Me había dicho algo de que iba a caer un tío suyo por aquí, ¿no? Que bueno, yo tengo la esperanza de ver una integración, porque, claro, mis hijos van a tener que ir al colegio con los hijos de los asesinos y lo deseable es que puedan hacerlo en un clima que no disfrutaron sus padres y sus abuelos, ¿no? Y creo que es un objetivo social que tiene que estar ahí siempre y que debemos conseguir de alguna manera, no sé cómo, ¿no? Antes he hablado de lo de Riurejo y toda esta historia, pero tenemos que caminar hacia ahí de alguna manera, ¿no? Lo contrario es seguir con un cáncer dividiendo a la sociedad, ¿no? Y de alguna manera hay que conseguirlo. ¿Querías decir algo tú? Sí, bueno, pero no, por favor. Sí. Es que estoy con unas ganas de decir una cosa, pero es que no me estoy como conteniendo. Entonces prefiero que haga usted la pregunta, de verdad, que Prefiero que lo cuentes tú No, porque no. seguro que es mejor que lo mío. No, por favor, seguro que no, seguro que no. O sea, No, no, pregunte, por favor. Venga, voy a insistir. no, por favor, de verdad. Bueno, yo en el fondo no voy a hacer ninguna pregunta, simplemente es una aportación porque veo que el resto de los compañeros también aportan. No quería tampoco meterme, pero respecto a la integración o no integración, yo crecí en un pueblo pequeño de Zaragoza, no se hablaba de la guerra, me considero joven, muy joven, no se hablaba de la guerra y integración de ETA, en mi opinión, no se hablará.
y hasta que el tiempo pase y todo se silencie. Esa es mi opinión. Tus hijos, Daniel, pues no sé, de ti me imagino que tú les enseñarás muchas cosas porque te gusta mucho la historia y tal, pero el resto de los compañeros pues será como Miguel Ángel Blanco, que la gente se olvidará y irán pasando generaciones y al final la integración llegará, pero por el olvido y por el cambio generacional. Pero es solo mi opinión. Yo estoy muy interesada en la historia, pues porque a mí no me han contado la historia. En el colegio jamás llegábamos a la guerra. Entiendo ahora de mayor que no se podía hablar en el colegio. Tu profesor no te podía explicar de forma objetiva porque él también tenía su propia mochila. Y en el caso de ETA, pues creo que pasará un poco lo mismo. Pero es solo mi opinión. Yo lo que venía también a aportar, aparte de esto, era que estaría bien que escribieras en la parte de atrás que es todo ficción, porque desde Dan Brown con la línea rosa y París, y todos que nos hemos ido a buscar la línea rosa, y todos nos buscamos esa parte, los que nos gusta la historia, vamos a revivirlo todo. Aquí en Cantabria seguro que muchos de aquí habéis leído los libros de María Uruña, y seguro que habéis ido a buscar a Puente Viesgo, a Hinojedo y demás, porque yo lo he hecho y me imagino que el resto igual, y nos alegra mucho ver esas cosas y que nos las recuperen con la literatura. Entonces, entiendo a ese paisano o paisana del País Vasco que dijera que no sabía que su vecino era un nazi y que en el tercero vivía un nazi, pues porque todos buscamos eso, y vivir como un poco las cosas del pasado y vivirlas en el presente, como cuando tú has venido y has visto la estatua. Pues lo mismo, a nosotros también nos gusta que nos lo recuerden, y si es una novela de ficción, pero con tintes históricos y basados, pues nos gusta todavía más. Solo te quería aportar eso. Muy bien, yo no sé si vas a responderle o vamos a dejar que Mario por fin Sí, cuente vas a lo que tiene que decirlo, contar, que nos lo tienen recopilado. ascuas. ¿Hay más preguntas en la sala? Digo, por recopilarlas, y si no ya... No, porque no voy, tienes que terminar tú el acto. No, y pero es que ¿alguien más quiere el preguntar? asunto es que si no lo digo, luego me voy a arrepentir de no No, pero haberlo lo vas a dicho. decir, pero digo por- si lo por digo, me recopilar voy a las preguntas arrepentir que de haya decirlo. y ya lo dices. Vamos a ver, yo creo hay una cosa que es terrible, pero ya lo que voy a decir es que no quería meterme. Tú sabes la vinculación que he tenido yo también con el País Vasco, que estuve viviendo 3 años en Hernani, que es un pueblo, bueno, pues, que tiene su historia, ¿no? Yo creo que la integración se va a producir cuando Otegui sea el Lehendakari, es decir, ahí lo tenemos muy fácil. El señor llegará a ser Lehendakari y, por lo tanto, mayor integración que la que han conseguido ahí ya no pueden conseguirla. Están gobernando ya, o sea que entonces están gobernando, de hecho, y tienen a un gobierno coaptado. Entonces, ya está hecha la integración y han conseguido lo que querían. Eso por un lado. Y por otro lado tengo mis dudas, y esto lo hemos hablado muchas veces en el Ateneo, del asunto de la novela histórica. Es decir, yo lo de María Uruña y lo de la línea rosa y todo eso es ficción. Es que es ficción, no es historia. Hombre, obviamente aquí hay mucha historia, pero sigue siendo una novela. Es decir, que efectivamente igual habría que marcar, esto es una ficción, pero bueno, que no deja de ser una ficción. Y hay historiadores que se dedican a la historia, ¿no? O sea, la novela no puede ser histórica tampoco, porque es ficción. Si es historia, no es ficción. No sé si me estoy explicando. Sé que es un poco lío, pero es un gran problema que han tenido todos los narradores siempre, y cuando les preguntan esto. Perdón, me he metido en 2 temas que no tenía que haberme metido. Te pido disculpas, Daniel. Te pido disculpas, pero es que tenía que decirlo. El triunfo de ETA y la diferencia entre la ficción y la historia. Lo siento, perdón. Pues llegamos al final del acto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a Daniel por venir aquí a este llamamiento del Diario Montañés. Y ahora, pues si os apetece acercaros a charlar con Daniel, estará encantado de hacerlo y de dedicaros el libro. Se va a poner a este lado de la mesa. Pues muchísimas gracias y le despedimos con un aplauso. Gracias.